La ley de la polaridad básicamente nos habla de que todo en esta vida, todo es energía principalmente. Principalmente todo es energía en este mundo. Y partiendo de ahí, o sea, esto está comprobado científicamente. Lo mítico que dicen, tú te vas con un microscopio a lo máximo de cualquier cosa y terminas viendo lo mismo en todas las cosas. Átomos, protones, electrones. La ley de la polaridad dice que toda energía en este mundo, o sea, todo lo que existe en este mundo tiene sus polos, su polo positivo y su polo negativo. El miedo y la fe también son energías. Claro que sí, también son energías. Y también tienen sus polos. O sea, el miedo y la fe es una misma energía. Pero el miedo es polo negativo y la fe es polo positivo. Entonces, ambos son lo mismo. Es como decir negro y blanco. Llega un punto donde el negro es determinado color, que es como el medio, y de ahí va pasando y se va convirtiendo en blanco. Es como el ejemplo del termómetro. Tú un termómetro ves que está en frío o en caliente, o en frío o en caliente. Y tú no sabes cuándo pasa de frío a caliente, pero sabes que en un extremo es frío y sabes que en el otro extremo es caliente. Así lo mismo pasa con el miedo y con la fe. La fe es la convicción de lo que se espera, la creencia sobre lo que no se ve, la certeza sobre lo que no se ve. Es decir, yo puedo tener fe, puedo tener una firme creencia en que algo va a pasar en mi vida y puede ser algo positivo y eso es lo que lo convierte en la fe. Pero en el otro polo tenemos el tema del miedo, tenemos la polaridad del miedo. El miedo básicamente es exactamente lo mismo. Es creer que algo va a suceder en tu vida, pero algo malo. Es literalmente lo mismo que la fe. La fe es creer que algo bueno te va a pasar y el miedo es creer que algo malo te va a pasar. Y aquí les quiero poner un ejemplo muy brutal que me pasó hace un tiempo, ya hace como un mes. Me pasó algo brutal. Estaba yo entrenando en las barras como de costumbre y cuando terminó mi entrenamiento, era un día domingo, cuando terminó mi entrenamiento, cerca de donde yo entreno en las barras, se juntan familias, va gente a tomar el sol, en la grama básicamente. Entonces yo estoy bajando por ahí por donde están las personas y veo una chica que me parece bastante atractiva. Y de una vez mi conciencia me manda un mensaje que es, ve a hablarle a esa chica, acércatele, háblale tal. Y yo, bueno, está bien. Pero en el momento en el que quise ir a hablarle, básicamente tuve miedo. Y de una vez el miedo se manifestó en mi mente. Y me tiró unos escenarios brutales. Se los voy a explicar aquí porque sé que a muchos les puede llegar a impactar este mensaje. Y básicamente el miedo me dice, o sea, me llegan pensamientos de miedo, de la polaridad del miedo. Porque claro, yo estoy polarizado en el miedo en ese momento y me llegan pensamientos de miedo. Perdón, ¿cuáles son los pensamientos que me llegaron? Literalmente me llegaron pensamientos de no te le acerques porque va a llamar a la policía, no te le acerques porque se va a levantar y va a gritar, no te le acerques porque se va a levantar y te va a dejar ahí solo en medio de todas las personas. O sea, te estoy diciendo lo que yo estaba pensando en ese momento cuando mi primer pensamiento fue ve a hablarle a esa chica. O sea, puedes entender un poco cómo funciona mi mente y de igual forma esto no te lo cuento para que digas no, tal, qué egocéntrico, tal, contando su vida, sino para que tú tengas un punto de apoyo y puedas decir, ok, esta persona pensó de esta forma en esta situación, pero ¿cómo actué ante esa situación? Yo la verdad es que me iba a ir, tenía ganas de irme, de no hablarle, y como que algo me insistió y como que sentí ese sentimiento de, valga la redundancia, sentí ese sentimiento de, ve a hacerlo, hazlo ahora, inténtalo, hazle pasar un buen rato, acércatele, háblale normal, salúdala, tal. O sea, era una simple interacción con alguien, como con cualquier otra persona, ¿sabes? O sea, no iba en plan a ligarle, ni a coquetearle, ni nada por el estilo. Simplemente saludarla y hacerle pasar un buen rato. En fin, que me convencí de ir a hacerlo. O sea, tuve fuerza de voluntad suficiente para ir a hacerlo. Fui, le hablé, normal, estaba con su perrita. Recuerdo que la perrita se llamaba Linda. Me dijo que se llamaba Linda. Hablé con ella un poco, tal, no sé qué. Igual no generé esa conexión con esa chica. Digámoslo así, ni siquiera, o sea, no generé nada de conexión con esa persona. Porque realmente yo actué desde el miedo. Iba con mi capucha, iba un poco tímido, tal. Pero igualmente, o sea, igual le hablé bien.
no supe su nombre ni siquiera, pero supe que estaba tomando el sol, que estaba disfrutando su tarde, que estaba paseando a su perrita, que vivía por ahí mismo, en fin, un par de cosas de la interacción. Solo que no profundizamos más. ¿Por qué no profundizamos más? No profundizamos más porque yo actué desde el miedo. Y por haber actuado desde el miedo manifesté algo, manifesté una situación en base al miedo, que básicamente era no generar conexión, que era mi miedo en un principio. O sea, mi miedo era que no iba a generar conexión y no la generé. Pero a lo que voy es que no pasó el escenario más brutal que me mostró mi mente. No llamó a la policía, no corrió, no gritó, no hizo mil cosas que mi mente simplemente me estaba metiendo en la cabeza. O sea, mi mente me reproducía los mismos pensamientos dentro de mi mente de miedo. Y que no pasó ninguno, básicamente. No pasó ninguno. Lo mismo cuando quería crear contenido en redes sociales, acá en YouTube. No, no hagas contenido porque te van a criticar, te van a juzgar, te van a decir que tu rostro, que eres feo, que donde grabas, que tu cámara, que la calidad, un montón de cosas que tiene mi mente que me empieza a tirar, me empieza a tirar. Y sin embargo, ¿qué hice yo? Actué encima de ese miedo. Y obviamente nadie me ha criticado, nadie me ha juzgado. Pueden tener sus opiniones sobre mí. A mí la verdad es que me la pela. Me importa una mierda, la verdad, la opinión de la gente realmente a este punto. Antes sí lo consideraba. Y decía como que no, pero qué van a decir y tal. Pero realmente lo superé actuando por encima de ese miedo. ¿Sabes lo que te digo? Lo superé. Aunque escuché la voz del miedo, hice lo que tenía que hacer. Hice lo que mi conciencia me decía. Y esto puede pasar con lo que sea. O sea, yo lo pongo con mi ejemplo. Pero tú imagínate que a mí me hubiese llegado un pensamiento de, no, ve a pedir trabajo en tal empresa. Y yo no hubiese querido ir porque me dio miedo. Y resulta que si iba, aunque tuviese miedo, no pasaba el peor escenario, pero obtenía un beneficio, como lo obtuve de la interacción con la chica, que fue la experiencia de que ya no me da miedo de ir a hablarle a ninguna chica, porque sé que los escenarios más malos que me lanza mi mente no van a pasar. Lo mismo el beneficio que obtuve de sacar contenido en las redes sociales. Nadie me criticó, estoy creando mi marca personal, me siento muy bien, muy alineado con mi yo más elevado, con quien quiero ser. Esos son los beneficios que obtienes de actuar aunque tengas miedo. La mente siempre te va a meter pensamientos de mierda, pensamientos de escenarios que te pueden pasar, que te pueden llegar a joder, a lastimar, que realmente nunca pasan. Realmente son solo escenarios que el ego te pone porque tiene miedo de ser lastimado. Y es normal, porque siempre nos condicionan a que todo nos lastima, a que todo nos tiene que dar miedo, a que todo nos tiene que joder, nos tiene que... En fin. Y un pensamiento que yo he venido manejando últimamente es el del contrario, el de la fe, el manejar el polo contrario. Porque así como tú puedes tener pensamientos de miedo, también puedes establecer pensamientos de fe, que como ya les comenté es exactamente lo contrario, es lo mismo. O sea, la gente cree que cuando uno dice fe se refiere a lo más místico, lo más religioso, lo más espiritual. No, hermano, la fe es simplemente creer que algo bueno va a pasar en tu vida y actuar en base a eso. Y listo. Y listo. Eso es todo. No es que tienes que estar en una iglesia 24/7 y arrodillándote todo el tiempo y siguiendo un pastor y tal. O sea, la gente tiene un concepto jodidísimo de lo que es seguir a Cristo y seguir básicamente la filosofía de Cristo. La filosofía del amor, de la fe, el camino de la verdad, de la vida. Por eso estoy haciendo estos videos, porque quiero que personas como tú, que estás viendo esto, puedan vivir en el camino de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que nada de lo que te han pintado que es malo, realmente es malo. Porque realmente lo único malo es lo que tú crees en tu mente. ¿Entiendes? Es tan fácil como eso. Si tú crees que es malo que llueva, te va a parecer malo que llueva. Como yo en ese caso, yo creía que era malo acercarme y hablar a esa chica. Pero yo sé que no es malo. O sea, si sabes lo que te digo, tú sabes que las cosas que te dan miedo, tú sabes que las cosas que te han dicho que son malas, no son malas para ti. Y muchas veces son cosas que tenemos que hacer para poder irnos a un siguiente nivel, para crecer en nuestra vida. Pero aún así nos dejamos llevar por el miedo y no actuamos en consecuencia. O actuamos en base al miedo, que puede llegar a ser peor. Puede llegar a ser contraproducente. Porque cuando actúas en base al miedo, lo que pasa es que la experiencia que tienes te puede generar sufrimiento o te puede generar un aprendizaje. Bueno, realmente el sufrimiento, el dolor siempre trae aprendizaje. O sea, cuando tú actúas en base al miedo de la mente,
tú lo que generas es una situación que te va a traer un aprendizaje, que te va a traer una experiencia, un conocimiento, una sabiduría. Y ya depende de cómo tú te lo tomes, te va a joder más o menos. Por ejemplo, a mí me pudo haber jodido mucho no haber generado la conexión que quise con esa chica. Pero no me jodió tanto porque entendí que era un experimento, por así decirlo. Era un experimento de mi mente, de mi espíritu, con respecto a esa situación. Entonces, quiero cerrar este video, muchachos, hablándoles de la fe también. Porque si se dan cuenta, en este video me he centrado a hablar más que todo sobre el miedo. Pero les hablo desde la polaridad que todos conocemos. Les hablo desde la polaridad oscura, negativa, por así decirlo, que todos conocemos. Pero ahora también les quiero hablar un poco acerca de la polaridad positiva. Y es con el tema de la fe. ¿Cómo podemos usar la fe? Simplemente tenemos que tratar de que cada vez que queramos hacer algo en nuestra vida, cada vez que nosotros queramos emprender alguna actividad, cualquier cosa en nuestras vidas que sabemos que tenemos que hacer para irnos a un siguiente nivel, para crecer como personas, para crecer nuestro negocio, para crecer una relación, para crecer nuestro físico, nuestro cuerpo, para tomar una mejor decisión con respecto al trabajo, al tema laboral, etc. Lo mejor que podemos hacer siempre ante los pensamientos negativos, ante los pensamientos del miedo, es contrarrestarlo creando pensamientos positivos, creando pensamientos de fe totalmente conscientes. ¿Qué significa esto? Perdón, ¿qué significa esto? Por ejemplo, digamos que a mí me llegaron los pensamientos de que esta chica iba a llamar a la policía, iba a correr, tal. Todos los pensamientos negativos. ¿Qué hago yo al respecto? Yo empiezo a contradecir esos pensamientos en mi mente. No, mira, me va a ir bien, la voy a hacer pasar un buen rato, la voy a saludar, voy a ver cómo se llama, quiero saber por qué está aquí tomando el sol. ¿Qué hago con el tema de, por ejemplo, con el tema de las redes sociales y de crear contenido? Que me daba miedo, que me iban a criticar, que me iban a tal, en fin. Corto todos esos pensamientos y los empiezo a contradecir generando pensamientos positivos conscientemente. ¿Cómo? Bueno, yo sé que voy a poder impactar positivamente a una persona, me van a agradecer, a las personas les va a gustar mi contenido, aunque sea mentira y aunque eso no pase. Lo importante es que tú tomes la acción en base a lo que estás sintiendo. Lo importante es que tú lleves a cabo eso que estás sintiendo, eso que estás pensando. Porque lo malo sería que ese pensamiento no se transfiera, no se transmute, no se convierta en una acción, básicamente. Tienes que hacer que tus pensamientos que te llegan de tu yo más elevado, que te llegan de la persona que tú quieres ser, se conviertan en acciones, por lo tanto se convertirán en resultados. ¿Y cómo lo haces? Actuando. Pero si no actúas por el miedo, entonces tienes que tratar de meter pensamientos positivos en tu mente, de fe, para que puedas actuar en base a esos pensamientos. ¿Me explico? Yo empiezo a meter pensamientos en mi mente, la gente me va a agradecer, voy a llevar un buen mensaje, voy a hacerlo bien. Y si lo hago un poco mal, después lo voy a hacer mejor, voy a aprender mucho de esta experiencia, tal. Todos los pensamientos que a ti se te ocurran. Y esto lo puedes extrapolar a cualquier área de tu vida. Lo puedes llevar, por ejemplo, si eres futbolista, voy a hacer un buen entrenamiento, voy a relacionarme excelentemente con mis compañeros, voy a liderar al equipo. Todo lo que tú quieras que te lleve a actuar mejor y te lleve a tener una mejor autopercepción de ti mismo. Eso es la fe. Y así es que tenemos que actuar siempre con respecto a lo que queremos hacer, a lo que debemos hacer, a lo que necesitamos hacer. Quería darles este mensaje porque la verdad a mí me ha ayudado muchísimo en los últimos días. Yo he estado haciendo esto conscientemente de meter pensamientos positivos a saco, a muerte en mi mente. Y otra cosa que quiero comentarles antes de irme, ya para finalizar el video completamente, es que tengan cuidado con lo que consumen en redes sociales. No todo lo que ustedes están consumiendo en Instagram, en TikTok, en YouTube, en la televisión, en Netflix, en todas estas mierdas, no los van a llevar a conseguir su mejor versión. Tengan cuidado con lo que consumen, porque en lo que están consumiendo pueden que estén consumiendo pensamientos de escasez, de miedo, de negatividad. Y miren lo que les hacen estos pensamientos. Les generan a ustedes escenarios en su cabeza que no existen, que nunca pasan y que no los dejan actuar siendo su mejor versión. Entonces, por eso hago muchísimo hincapié en el tema de tener un buen mentor. Yo tengo mentores y los estudio todos los días. De hecho, son los únicos videos que consumo a diario. El contenido de mis mentores. Ellos todos los días botan videos, yo todos los días saco libreta y papel
libreta y papel, libreta y boli, libreta y bolígrafo, papel y bolígrafo, y escribo y estudio todos los días al máximo el contenido de mis mentores. Entro a Instagram y si estoy 20 minutos al día en Instagram, 20 minutos son que estoy viendo historias, estoy viendo contenido de mis mentores únicamente, educando mi mente, llenando mi mente de pensamientos de fe. Porque imagínate que tú entras a Instagram y ves un video de una pelea, ves un video de alguien robando, un video de alguien, una estupidez, alguien quedándose dormido en la calle, ves una estupidez de un borracho en la calle, ves ese tipo de contenido, esa mierda te va a joder la mente, ¿ok? Es la realidad. Yo entro a mi Instagram y lo primero que veo es a mis mentores obteniendo logros, viajando por el mundo, levantándose pronto, haciendo ejercicios, teniendo buenos hábitos, teniendo buenas relaciones. Es una diferencia brutal. Si quieres crear tu vida de tus sueños, esto es lo que yo recomiendo. Así lo estoy haciendo yo y cada vez avanzo más. Y cada vez cumplo más metas, cada vez cumplo más objetivos personales, profesionales, cada vez llevo un mensaje más brutal a la gente, cada vez comunico mejor, cada vez me siento mejor y me siento más como ese yo que quiero ser. Por eso te comento esto, tú que quieres llegar a ser una persona increíble en tu vida también, ya yo lo estoy haciendo, yo sé que de aquí a un año no me voy a mojar mucho porque sé lo que está pasando de fondo, sé lo que estamos construyendo y esto lo hago simplemente para dejar constancia de todo lo que hemos estado construyendo y de todo el conocimiento que manejamos en nuestra mente, para que quede documentado 100% cuál fue la información que me llevó a ser esa persona que quería ser y a vivir la vida que quería vivir. Así que nada, muchachos, no me quiero extender mucho más, salió un video demasiado denso. Espero que las personas que hayan llegado hasta aquí les haya gustado esta información, sobre todo que les haya servido, eso es lo más importante, que les sirva. Dejen un comentario, suscríbanse, síganme en mi Instagram, dejen su like. En Instagram pueden recomendarme, pueden ver mi proceso, pueden ver mi proceso diario en las historias, pueden consumir mi contenido de Reels gratuito para seguir reprogramando su mente y creando pensamientos de fe y de alta vibración, pensamientos positivos que nos van a ayudar a crear la vida de nuestros sueños. Amigos, gracias por llegar hasta este momento del video. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima.